El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro y comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Señor, que nos regalás en este día reunirnos para encontrarnos contigo y nos das la luz de tu palabra, abrir nuestras mentes, nuestros corazones y danos tu espíritu para que podamos comprender el mensaje de salvación que nos das en la palabra y que tengamos la alegría y la fuerza de llevarlo a nuestra vida. Amén. En la antífona del Salmo rezábamos: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Y de alguna manera podríamos decir que esta antífona se desarrolla el tema de las lecturas que estamos escuchando. En la primera lectura del libro del Deuteronomio, que es los discursos de despedida de Moisés antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, Dios le promete: yo les daré un profeta como tú. Moisés hablaba con Dios cara a cara y el pueblo tenía miedo de hablar con Dios, entonces decía: anda vos. Y Moisés hablaba cara a cara y después le transmitía y dice: yo les daré un profeta como tú. Y esta profecía de un profeta, acuérdense, en la Biblia el profeta no es el que anuncia el futuro, sino el profeta es el que habla en nombre de Dios. Y esta promesa de este nuevo profeta era interpretada en el tiempo de Jesús como la promesa mesiánica, es decir, un Mesías. Y de hecho en Jesús se cumple esta profecía, pero Jesús no es alguien que hablaba con Dios cara a cara y nos revela, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Entonces, esta profecía se cumple en Jesús y por eso dice que Jesús entra en la sinagoga y enseñaba. A lo largo del Evangelio de Marcos que leemos a lo largo de todo este año, Marcos presenta a Jesús particularmente como maestro, como aquel que enseña, aquel que da su enseñanza. Y no es cualquier enseñanza, dice, estaban asombrados de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Es decir, los judíos tenían varios maestros y tenían esa capacidad de distinguir: acá hay algo distinto. Y nosotros también tenemos un cierto como olfato que nos permite comprender
Cuando una enseñanza está sustentada en la palabra de Dios y en la solidez de la propia experiencia y no exclusivamente en lo que uno leyó, porque uno puede leer muchas cosas y uno dice, bueno, hay muy buenos profesores, y digo que leyeron una cantidad de cosas y que enseñan muy bien. Pero la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Iglesia no se trata de resumir bien lo que dijeron tipos muy inteligentes, sino que pasa por otro lado. Y la predicación tampoco es la repetición de lo que dijeron muchas personas, sino que es la actualización del Evangelio y la actualización de la presencia del Señor que nos habla a través del Evangelio. Y es en torno a esta enseñanza que aparece este hombre poseído por un espíritu impuro. En la época de Jesús y en el Evangelio muchas veces aparece la influencia del espíritu impuro por cosas que hoy nosotros llamaríamos enfermedades. Cuando el tipo aquel que se cae y que empieza a echar espuma por la boca, uno dice, bueno, epilepsia. Que naturalmente, que en aquella época muchas de las enfermedades se atribuían a espíritus impuros, es decir, a cuestiones personales externas. El riesgo de esto es naturalizar todo. Entonces, decir, no, siempre que habla del espíritu impuro está hablando de una cosa natural. Cuidado, porque así como nosotros creemos en Dios, también está la fuerza del mal, y el mal personalizado. Nosotros en el Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro, rezamos, ¿qué rezan ustedes? ¿Cómo? Líbranos del mal, pero estrictamente el texto griego dice, líbranos del malo, ectuponerú, para aquellos que me corrigen el griego, porque hay gente que me están mirando y me corrigen, a veces estoy hablando bien el griego. Entonces, acá Jesús se enfrenta con las fuerzas del mal. ¿Y qué es lo que hace este hombre endemoniado, este hombre con el espíritu impuro? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? ¿Y cómo lo dice? Grita. Entonces, este hombre grita. Dice Jesús, enseñaba, la verdad no tiene por qué alzar la voz. La verdad se impone por su propio peso. Este hombre endemoniado grita. Como decía un publicista, vamos a gritar porque no tenemos razón. Y hay veces que es así, es decir, cuando no se tiene razón hay que gritarlo mucho, porque parece que si se grita mucho, Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, se atribuye a él la frase, no sé si es de él, pero mentir, mentir y mentir, siempre algo queda. Entonces, tenemos que hacernos conscientes que hay una cantidad de palabras que se dicen a un volumen muy alto, a los gritos. Y hay veces que en la cultura que estamos, parece que el que grita más, parece que tuviera cierta razón. Si nosotros lo razonamos racionalmente, digo, es una tontería, pero culturalmente gritó más. Por eso hay muchos movimientos que dicen, bueno, nosotros nos quedamos, grupos que se quedan siempre en las reuniones hasta el final para definir al final esas cosas. Y es militancia eso, no es razón. Pero claro, ganan por cansancio. Entonces, hacerse atentos, Jesús que enseña la verdad tranquilamente y el demonio que grita. Y Jesús en el Evangelio de Juan dice que el demonio es homicida desde el principio y padre de la mentira. Homicida desde el principio y padre de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que dice este endemoniado? 3 cosas. ¿Vos te acordabas? Sí, vos empezaste a decir. Inventes. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Eso es una traducción libre. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Ustedes saben que la traducción, es decir, los textos que nosotros leemos son siempre traducciones. Y son traducciones de
de muchas copias, y a veces hay diferencias entre esas copias. Hay una copia que a mí me gusta mucho y puede ser la verdadera, que dice: has venido, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sabemos quién eres. Es decir, las tres cosas en plural. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Vamos a ver un poco por qué podría ser eso. Y en estas tres son dos preguntas y una afirmación. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y eso es como, de alguna manera, un retrucar, un desafío, un sentirse interpelado y un decir: ¿qué tenés que ver vos con nosotros? ¿Qué tiene que ver Jesús con la vida? ¿Qué tiene que ver Dios con la historia? ¿Qué tiene que ver lo trascendente? Si acá hace 2000 años que vino Jesús y todo sigue igual. Entonces, esa pregunta, ese grito de este hombre endemoniado sigue haciendo eco hoy. Entonces, no es simplemente recordar esto, sino decir cómo ese espíritu inmundo sigue repitiendo: mentir, mentir y mentir, siempre algo queda. Entonces, ¿qué tiene que ver tú con nosotros? ¿Qué tiene que ver Dios con nosotros y con nuestra vida? Segundo, has venido a destruirnos. Y ese es el engaño que la serpiente le propone en primer lugar a Eva. ¿Se acuerdan? Acuérdense, por favor, díganme que sí, por lo menos engáñenme y díganme que sí, que se acuerdan. Capítulo 3 del Génesis. La serpiente era el animal más astuto que el Señor Dios había creado y le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Así que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Imagínense, Dios que había hecho el jardín inmenso, con todo lleno. Jardín, todos ustedes saben, persa, ¿no? El idioma persa lo conocen, sí. ¿Cómo se dice jardín en persa? Clarísimo, pardesh, de ahí viene paraíso. ¿Por qué? Porque en la cultura del desierto un jardín es un paraíso. Y Dios hizo un paraíso en el desierto y lo llenó de árboles. Y le dice al hombre y a la mujer, dice: mira, ¿qué hice para vos? Todo para vos. Podés comer de todo, menos de el árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal. Podés comer de todo, menos de ¿Qué es lo que le dice la serpiente? Mira lo que dijo Dios. Así que te dijo que no podías comer de ninguno. Quiere engañar para poner a Dios como contrincante. Mirá qué malvado que es Dios. ¿Cómo dice el dicho ese? Dios da pan a quien no tiene bien. Dios da pan a quien no... Sí, mirá, te da todo el pan pero no puedes comer. O como que decía aquel otro, todo lo bueno, lo rico es engorda, hace mal o es pecado. O aquel otro que decía, la vida es complicada y encima soy católico. Y eso, detrás de eso hay una clave que es: Dios es el contrincante del hombre. Has venido a destruirnos. Has venido a acabar con nosotros. Dios no quiere el bien del hombre, sino que es el contrincante. Y por eso, como Dios es el contrincante del hombre, hace 200 años, pensadores dijeron: hay que matar a Dios, hay que matar al Padre. ¿Ah? Y una humanidad que mata al Padre porque piensa que el Padre es el que lo tiene, termina sin ser una fraternidad. Unos hijos que matan al Padre no son hermanos. Entonces, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Y el Señor es nuestro Padre, que nos da vida y nos da la vida en su Hijo. Tercero, ya sé quién eres, el Santo de Dios, ya sé quién sos. Ya sé quién sos, no importa quién sos, etc. Entonces, estas palabras, estos gritos, siguen resonando hoy. Y no tenemos que ser ingenuos y escuchar la verdad que nos dice el Señor. Y como les digo, la verdad no necesita alzar la voz, pero en el barullo de los gritos que nosotros escuchamos, la verdad no cambia. La mentira no cambia la verdad,
Pero una mentira repetida muchas veces no cambia la verdad, pero muchas veces es creída. Entonces, mucha gente cree esa mentira y la cree como verdad. Cuando yo era niño, nos hablaban de la conquista de América del Norte y nos decían, los malvados, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son los indios de allá del norte? Los comanches y los, no sé quiénes. ¿Cuáles? Los pieles rojas que arrancaban que cortaban los cueros cabelludos. Y escucharon la cosa esa, ¿no? Después empecé a leer que esos cueros cabelludos eran los que los europeos le pagaban plata por traer cueros cabelludos de los indios, porque tienen que matar a los indios. Porque claro, una tierra con indios es complicada. Si mato a los indios es mucho más cara esa tierra, entonces hay que hacer plata. Entonces había que matar a los indios y para probar que mataban a los indios tenían que tener un cuero cabelludo y le pagaban por cuero cabelludo. Pero después se difundió la leyenda de que eran los indios los malos. Entonces, una mentira no cambia la verdad, pero cambia la manera como se comprende la historia. Y en nuestra historia tenemos una cantidad de mentiras que quieren imponerse y de bandos que pelearon contra otros. Y digo, pero este bando terminó antes de que este bando empezara. ¿Cómo me dicen que pelearon contra estos cuando estos ya estaban terminados? Entonces, un discurso que pretende cambiar la realidad. La verdad no cambia, pero tenemos que estar atentos porque la mentira grita mucho. Y Jesús nos hace a nosotros discípulos de Él y discípulos de la verdad para ser libres. La verdad los hará libres. Y nosotros somos discípulos de la verdad. Nosotros no poseemos la verdad. La perseguimos, la buscamos, la servimos. La verdad nos posee a nosotros porque es Jesús que dice que es la verdad. Entonces, esta claridad que nos da el Señor entre la oposición de su enseñanza con autoridad y el grito que quiere imponerse y el grito que es muchas veces agresivo, nos da luz a nosotros para poder distinguir y para poder decir, no, puedo caminar tranquilamente en la verdad sabiendo que siguiendo la verdad el Señor me va a hacer libre. Que el Señor nos conceda ese olfato. Nosotros tenemos un discernimiento espiritual, un olfato espiritual que nos permite discernir y que muchas veces tenemos que ayudarnos a bajar el volumen. Yo bajo así porque se bajaba así. Ahora lo bajan así, pero en aquel tiempo se bajaba así. Bajar el volumen de los gritos para poder escuchar la verdad y dejar que la verdad nos convierta y podamos gozar de la verdad. San Agustín hablaba de gaudium de veritate, el gozo de la verdad. Vamos a pedirle al Señor que podamos discernir, escuchar la verdad, gozar de ella y ser portadores de la luz de la verdad para nuestros hermanos.